como politraumatizado. Ahora, si nosotros no identificamos a ese paciente como politraumatizado, entonces ese paciente puede desmejorar rápidamente y hay dos posibilidades, ¿no? Que pueda morir o que pueda quedar con una secuela grave, ¿no? Que no sería justo si ese paciente fuera primero identificado oportunamente para poder darle el tratamiento que corresponde. Cuando nosotros decimos es un paciente politraumatizado, entonces nosotros desde nuestro triángulo de evaluación pediátrica, que es una herramienta muy importante, vamos a decir, este paciente está inestable. ¿Cuándo decimos que este paciente está inestable? Decimos que este paciente está inestable cuando los tres lados del triángulo están alterados, tanto la apariencia, el componente respiratorio y el componente circulatorio. Entonces digo, este paciente, hasta que no se demuestre lo contrario, este paciente está inestable. Eso es lo primero que tenemos que decir. Entonces, valoramos a nuestro paciente, nosotros luego vamos a proceder a hacer nuestro A, B, C, D, E, ¿no? Del paciente, ¿no? Si ese paciente llega además con problema de paro cardiorrespiratorio, va a empezar primero con la C, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es pues una resucitación inicial. Entonces, primero vamos a ver cuántos tipos de traumatismo hay para poder eh, entender un poco más. Primero, tenemos que saber que de todos los traumatismos, el 80% son traumatismos cerrados. Y aproximadamente los 2/3 corresponden a lesiones del cerebro. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Otra cosa que debemos de saber cuando tenemos pacientes con politraumatismo en el que la vida del paciente está en peligro es que yo debo de conocer cuáles son esos factores que me van a llegar, que van a hacer que ese paciente eh, evolucione desfavorablemente y que su vida corra peligro, ¿no? Entonces, esos factores son factores que van a intervenir en los diferentes tipos de lesiones. Entonces, ¿cuáles son las causas de politraumatismo? Las causas de politraumatismo, ya saben, pueden ser accidentes de tránsito, puede ser ahogamiento, lesiones con intención cuando hay intento de suicidio o al revés, alguien que quiere matar a otro niño, la presencia de quemaduras y de caídas, ¿no? Nosotros hemos visto lesiones por intento de lesiones al niño, ¿no? De maltrato infantil, con traumatismos lactantes, son pequeños, con traumatismos craneanos, con fractura en extremidades inferiores, ¿no? Aquellos hijos que no son queridos y que lamentablemente pagan las consecuencias por no tener una adecuada responsabilidad como padres, ¿no? Y por ser también bastante inmaduros, porque generalmente ha sido en pacientes jóvenes, ¿no? En adolescentes, lo que les estoy comentando. Entonces, los factores de riesgo van a ser siempre la edad. De entre los factores de riesgo, la edad, generalmente tenemos el grupo de los lactantes y el grupo de los adolescentes. El sexo con mayores riesgos de, de sufrir un traumatismo es el sexo masculino. Y la situación económica, definitivamente la pobreza está asociada también a mayor porcentaje de que ese niño o esa niña se convierte en un paciente politraumatizado. Ahora, los mecanismos que hace un momento estaba mencionando, ¿no? Es energía y esa energía
sumado al tipo de traumatismo, va a generar mayor número de lesiones o lesiones en las que los órganos vitales pueden estar comprometidos. Entonces tenemos dentro de los mecanismos de lesión, tenemos, por ejemplo, que ven en esta diapositiva, ven que este paciente es un paciente que tiene casco, sí, pero está haciendo una maniobra que va a involucrar que probablemente este paciente pueda tener una secuela neurológica en la cabeza, ¿no? En el caso que no tuviese este casco que estamos observando, ¿no? O de repente no está bien fijado ese casco y cae completamente de cabeza, lesionándose y teniendo un TEG severo, ¿no? Inclusive hasta, dependiendo cómo caiga, con una lesión cervical. Entonces, es importante que nosotros conozcamos estos mecanismos de lesión que están asociados a energía, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, acá este niño que se está cayendo, eh, que se cae de una determinada altura, por ejemplo, ¿no? Esta niñita que se está cayendo de una determinada altura, entonces va a depender de la altura, va a depender de la velocidad, ¿no? Y además acá que no tiene ningún tipo de protección. Entonces, si este paciente se cae de esta altura, hay ciertas lesiones que puede presentar, ¿no? Si la altura es baja, ella va a poner como todo reflejo, nosotros vamos a poner los brazos, ¿no? Si que nos tropezamos, nos caemos, ponemos los brazos. Entonces, a poca altura, lo primero que va a hacer esta niña es colocar sus brazos, ¿no? En el suelo, ¿no? Y con un reflejo, lo primero que va a hacer para protegerse. Pero entonces, si es a poca altura, lo más probable, dependiendo de la altura, se va a fracturar las extremidades superiores. Pero puede ser de que esta altura es mucho mayor, ¿no? Mucho mayor. Entonces, cuando se cae la niña, probablemente se va a caer de cabeza y va a tener una lesión a nivel de la cabeza y acá a nivel del cuello, ¿no? También podría tener lesiones a nivel de las extremidades superiores e inferiores, dependiendo cómo caiga la niña, ¿no? Pero si esta niña, este departamento fuese en el tercer piso, ¿no? Entonces, definitivamente la altura más la velocidad con la que está cayendo, definitivamente el compromiso de esta paciente pues va a ser severo, va a tener múltiples fracturas probablemente tenga lesión en el cuello, lesión en la cabeza, es decir, definitivamente múltiples fracturas tanto en miembros superiores, inferiores, etcétera, ¿no? Entonces, la altura asociada a la velocidad, definitivamente, y la energía con la que baja de esta paciente, probablemente su pronóstico sería malo, ¿no? También tenemos acá los niños que se encuentran dentro de un carro, ¿no? Y que este carro, colisiona de repente con otro carro. Entonces, este tipo de lesión es aquel paciente que está dentro de un automóvil como ocupante, ¿no? Entonces, en este caso, también el tipo de lesiones va a variar, ¿no? Si este paciente, por ejemplo, no tuviera el cinturón de seguridad, aparentemente acá está con una silla, ¿no? Pero si no tuviera el cinturón de seguridad, entonces definitivamente este paciente va a tener un traumatismo completamente múltiple, ¿no? Porque el carro va a velocidad y más el impacto. Puede tener también este paciente lesiones en la cabeza, porque si no está bien sujeto, se va a ir hacia adelante y va a tener lesiones en la cabeza, va a tener lesiones en la cara, en el cuello, ¿no? Ahora, puede ser que este paciente, más bien, sus padres le inculcaron desde pequeño o ellos mismos los han protegido y se puso el cinturón de seguridad. Entonces, el cinturón de seguridad definitivamente nos protege, lo va a proteger al niño, pero por la velocidad, probablemente ese niño, por más que tenga el cinturón de seguridad, va a tener lesiones a nivel del pecho, ¿no? Entonces va a tener lesiones a ese nivel
y también podría tener, porque el cinturón de seguridad es uno en la parte de la cintura y otro que sube en forma diagonal, ¿no? Entonces, en la parte de la cintura, ¿no? Va a tener probablemente lesiones a nivel del abdomen y también podría tener fracturas a nivel de la columna vertebral, ¿no? Es decir, la columna vertebral generalmente baja, ¿no? Inferior. Entonces, este es el segundo mecanismo. El otro mecanismo es aquel niño que va a sufrir una caída, por ejemplo, en este caso, perdón, en este caso sería un paciente que es atropellado, ¿no? Por eso está acá en la camilla, ¿no? Y este paciente que es atropellado va a depender de la velocidad con la que es atropellado, ¿no? Si es atropellado por otra bicicleta, supongamos que el niño hubiese estado en bicicleta, ¿no? Si es atropellado no va a pasar, no va a ser mucho, pero si ese niño estaba caminando por la calle y está atropellado por un ómnibus, definitivamente va a tener, va a depender del tipo en este caso, de automóvil, va a depender de la velocidad que esté ese automóvil, ¿no? Va a tener diferentes tipos de lesiones. Si fuese a alta velocidad, pues el traumatismo definitivamente va a ser múltiple con lesiones a nivel de las extremidades, con lesiones a nivel del cuello, etcétera. Pero si fuese a una baja velocidad, ¿no? Una baja velocidad, entonces este paciente va a tener fracturas generalmente en las extremidades superiores, ¿no? Probablemente. Digo probablemente porque lo que he aprendido es que nada es absoluto, ¿no? Eso son posibilidades. Ahora, entonces, el cuadro clínico se puede manifestar de diversas maneras en este tipo de pacientes. Por ejemplo, si la contusión ha sido a nivel del tórax, ese paciente puede tener de repente una cardíaca, entonces va a haber o una rotura de un vaso grande, entonces va a presentar este paciente un hemotoras masivo, ¿no? Y vamos a ver que este es bastante significativo, sobre todo si es aproximadamente el 50%. Entonces, perdón, el 25%. Entonces, este hemotoras masivo se va a convertir semiológicamente como es un derrame, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, dependiendo de la magnitud, de repente un poco abombado en ese lado, no va a haber matidez, no van a pasar, no van a pasar las vibraciones vocales, ni tampoco ustedes van a encontrar ruidos. Y cómo lo van a ver al paciente, lo van a ver pues pálido, ¿no? Y la mamá le dice así, no, doctora, no es así, está respirando rápido, el paciente va a estar taquipnéico, va a depender del volumen, la sintomatología, ¿no? Pero eso va a comportar como si fuese un derrame, porque es sangre dentro de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, ustedes lo van a ver pálido, van a ver taquipneico, y les va a llamar la atención, ¿no? ¿No? Porque el paciente comienza a ponerse de repente morado porque ya no sigue perdiendo sangre y ya no hay adecuada cantidad de oxígeno porque ha perdido sangre y la hemoglobina sigue cayendo. Entonces, puede tener la clínica de un hemotoras masivo. También podría tener la clínica de un neumotórax a tensión. En este caso, si fuese un neumotórax a tensión, el paciente también va a venir por dificultad respiratoria, va a venir con esa ansiedad porque le falta el oxígeno, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes lo que van a observar en el paciente es la desviación de la tráquea, ¿no? Hacia el lado donde es el neumotórax. Van a encontrar ingurgitación yugular en ese lado, ¿sí? Van a encontrar al momento de la auscultación en este paciente con hemotoras a tensión, van a encontrar ausencia de los ruidos respiratorios, ¿no? Entonces en ese paciente eh, es una emergencia, ¿no? Y eso es rapidísimo. Entonces, sería el cuadro clínico de neumotoras. También puede ser que ese mismo paciente llegue, ¿no? Por un neumotórax de repente
dentro del mismo carro o donde fue el accidente, de repente hubo em, del carro, de repente un desprendimiento de algún tipo de metal y entra directamente y va a romper, ¿cómo se llama? A pasar entre las costillas y coger y romper, ¿cómo se llama? La pleura y automáticamente generar un neumotórax abierto. ¿No? Entonces, independientemente de los dos, definitivamente es una emergencia que se tiene que atender inmediatamente. También puede ser que ese paciente tenga un tórax inestable, ¿no? Nosotros decimos que ese paciente va a presentar tórax inestable cuando tiene ciertas características. Y esas ciertas características son que yo voy a sospechar de este tipo de tórax y cuando el paciente tiene por lo menos unas 3 costillas, es decir, una al lado de otra, con fracturas múltiples, ¿no? Entonces yo voy a decir, este paciente es un paciente con un tórax inestable. También se le conoce como bolet costal, ¿no? Como bolet costal. Entonces, esa es la otra posibilidad. También podría tratarse cuando estas lesiones son en una misma costilla, dos o más fracturas también entraría dentro de este concepto de tórax inestable o de bolet costal. Ahora, también puede ser que ese paciente, ¿no? Tenga una contusión pulmonar. Todo el golpe a nivel de los pulmones, no hubo ningún vaso, ninguna víscera, como por ejemplo el corazón o de un vaso que haya producido un hemotoras o que esté condicionado o que haya producido un hemotoras que haya perforado la pleura. Entonces, en este caso sería una contusión pulmonar. Este paciente con tu contusión pulmonar definitivamente va a tener dificultad respiratoria. ¿No? Pero a diferencia del hemotoras, el hemotoras atención ya abierto o el tórax inestable, en este caso no es tan abrupto, ¿no? No es así de un momento a otro, ¿no? Sino tiene su tiempo y este paciente lo que va a tener pues como es un golpe, entonces de todas formas la pleura va a estar comprometida y va a doler, ¿no? Entonces este paciente va a presentar dolor. Esto es un paciente que también, como hay una contusión pulmonar, este paciente va a presentar tos con sangre, es decir, va a presentar una hemotisis, ¿no? Tos con sangre. Entonces, ese paciente que llega con historia de que se ha golpeado, ha sufrido una lesión a nivel pulmonar, entonces ustedes pueden pensar si está con tos hemostroica, si está con dolor en la pleura, porque cuando duele la pleura duele, el paciente va a estar eh, con facies dolorosa. Y si ustedes lo examinan y auscultan, pueden encontrar algunos crepitantes, ¿no? Para recordarles, el crepitante es este sonido que nosotros vamos a escuchar por la apertura de los alvéolos que no están parcialmente llenos, ¿no? Pues si estuvieran llenos yo no escucharía nada, ¿no? Pero si están parcialmente llenos y está ingresando el aire al momento de la inspiración, entonces como un globito, ¿no? Que usted a veces lo abre y se va abriendo y se va sonando, pero en este caso porque tiene un poquito de sangre ahí, y entonces que esa apertura que suena es lo que al momento de la inspiración va a tener esos crepitantes, ¿no? Y dependiendo también podría haber un poco de matidez. Y la otra posibilidad es que hay un taponamiento cardíaco, ¿no? En este caso sería por una laceración a nivel del corazón. Y acá sí vamos a encontrar la triada de B, ¿no? Que se trata de triada, si hay rotura cardíaca, hay hemorragia, y si hay hemorragia, ese paciente va a tener hipotensión, ¿no? Luego, este paciente puede tener, hay un taponamiento cardíaco, podría tener también una ingurgitación de las yugulares, ¿no? Y por último, este paciente, como hay hemorragia, y yo le escucho a nivel del corazón, a nivel de lo que es el pericardio, va a haber hemorragia, entonces yo no voy a encontrar tampoco, voy a encontrar los ruidos cardíacos apagados, ¿no?
Entonces, estas son las características de lo que ustedes pueden, de los diferentes síndromes o diferentes patologías que pueden encontrar asociadas a un paciente con politraumatismo. Otra vez, decimos, ay, este paciente entonces llega con los bomberos, llega solo por su cuenta, y ustedes más que todos van a tener problemas, porque generalmente es en lugares alejados donde a veces eh, no sé, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, este paciente es un paciente entonces con los tres lados alterados, entonces ustedes saben, ¿no? Que lo primero que tenemos que hacer con ese paciente, una vez de que veamos también la parte cervical, es proporcionarle oxígeno, canalizar la vía endovenosa y proceder a monitorizarla. Ay, doctora, pero yo no voy a tener monitores allá en mi posta o en mi lugar donde yo voy a ir a hacer mis serums. Sí, pero hay otro personal ahí en la posta que puede estar monitorizándola, ¿no? No necesariamente necesitamos un monitor, necesitamos que alguien esté controlando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Siempre van a estar con una enfermera tan igual como ustedes, serumistas, ¿no? Y probablemente con también una obstetriz que también es el que recién, ¿no? Pocos van a encontrar realmente personal de plantas, sobre todo en los lugares más alejados. Entonces, es lo primero que tengo que hacer. Siempre hay oxígeno. Y hemos dicho que ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar las posibilidades de las emergencias que puedan llegar a su posta y ver qué es lo que ustedes tienen ahí para resolver. Es lo primero que tienen que hacer cuando se vayan a hacer su serum. Bueno, regresando al tema acá de trauma, entonces oxígeno, canalizo la vía endovenosa, monitorizo, ayuda. Acuérdense que para canalizar una vía endovenosa no es tan fácil cuando el paciente está chocado, ¿no? Pero tienen la alternativa de poder hacer una punción intraósea y podrían solucionar el problema. Entonces, acá vamos a hacer nuevamente nuestra evaluación primaria, y en nuestra evaluación primaria, que ya hemos comentado en las clases anteriores, bajo este mismo sistema, es la vía aérea, cómo está la vía aérea, ver cómo está la respiración, cómo está la hemodinamia, cómo está el estado neurológico del paciente, ¿no? Y qué lesiones yo podría evitar, que en este caso serían importantes para evitar la hipovolemia del paciente y que se siga descompensando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, en la vía aérea, para recordar, lo que tendríamos que descartar, lo primero es que esa vía aérea esté en una posición adecuada, ¿no? Es decir, y que no esté obstruida. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Que no esté obstruida, que esté en una posición adecuada. Después yo tengo que ver cómo está esa respiración, ¿no? Y que tengo que ver si es una respiración normal o está utilizando músculos accesorios, ¿no? Para poder respirar, o es un paciente que de repente yo veo que está con una ingurgitación yugular, o de repente veo que en la parte del tórax tiene unos tremendos hematomas, ¿no? Que se ven a nivel de la piel, que también podrían estar sangrados por dentro, ¿no? Entonces, lo primero que voy a ver en ese paciente, pues si hay simetría, ¿no? Si el tórax es simétrico o no es simétrico, ¿no? Si veo que es asimétrico, pues ya después, al momento de la ocultación, veré si se trata de aire o si se trata de sangre, de comprimido líquido, ¿no? Dependiendo de lo que yo pueda encontrar o de lo que se haya desencadenado después del traumatismo de este paciente. Entonces, voy a contar la frecuencia respiratoria, ¿no? Y voy a ver si ese paciente, qué tipo de retracciones tiene, ¿no? Siempre recordar que el tercio medio leve hasta la mamila moderado y de la mamila hacia arriba es severo, ¿no? Entonces, solamente de ver al paciente
si yo aprendo a observar los pacientes que son ¿no? como la respiración normal en los diferentes grupos etarios, entonces cuando vengo un paciente con algún tipo de problema respiratorio, yo voy a poder identificar los diferentes tipos de distrés, ¿no? Voy a observar si solamente es taquimia, voy a evaluar si además están comprometiendo, ya hay un compromiso de irritaciones intercostales y dependiendo de eso los diferentes niveles de abajo hacia arriba, ¿no? También después de evaluar la parte respiratoria, ¿no? Vamos a hacer siempre inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? En la palpación vamos a identificar de todas formas si hay aire o si hay líquido, ¿no? Igualmente al momento de la auscultación. Ahora, en la parte circulatoria también voy a tener que evaluar. ¿No? ¿Qué voy a evaluar acá? Lo primero que tengo que agarrar es ver cómo están los pulsos centrales y los pulsos periféricos en este paciente. ¿Sí? Es lo primero que voy a ver, pulsos centrales o periféricos, cómo está la frecuencia cardíaca de ese paciente. ¿Está aumentada? ¿Está disminuida? Voy a ver cómo está la presión, primero el llenado capilar y cómo está la presión arterial de ese paciente, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Y de acuerdo a eso, acuérdense que las características de este modelo es que si yo yo voy solucionando los problemas, ¿no? Identifico, intervengo, identifico, intervengo, identifico, intervengo, ¿no? Si en este caso veo que la hemodinamia está alterada, automáticamente ya se tiene que estar pasando líquidos, ¿no? Entonces siempre es identifico, intervengo, ¿no? Ese es el concepto de esto. Ahora, con respecto al estado neurológico, también voy a ver cómo está el nivel de conciencia en este paciente, ¿no? Voy a ver cómo están las pupilas, que lo voy a ver rápido con una linterna, ¿no? Y voy a aplicar primero mi APO, ¿no? Es decir, voy a ver si ese paciente se encuentra alerta, si ese paciente responde al estímulo verbal, ¿no? Si ese paciente responde al dolor y si ese paciente simplemente no responde, ¿no? Que es rapidísimo y fácil, ¿no? El app, ¿no? Entonces, más que la escala de Glasgow, que es más compleja con sus tres parámetros, ¿no? Entonces, el app es algo rápido, ¿no? Y fácil. Entonces, que lo van a poder valorar. Siempre que estamos pensando en un paciente con un test grave, ¿no? Y nosotros no olvidemos de que necesitamos siempre controles de glicemia y del sodio, ¿no? Sobre los electrolitos, sobre todo del sodio, ¿no? Y no olvidarnos de evaluar las pupilas, importante. Entonces, todo eso lo hacemos en nuestra evaluación primaria, pero yo evalúo, intervengo, ¿no? Es decir, no que veo la respiración y no le pongo oxígeno, es decir, no, tengo que ir evaluando en ese orden A, B, C, D, E, ¿no? Y voy interviniendo, excepto en el paro cardiorrespiratorio que voy a empezar primero por la C, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a la exploración secundaria, es nuestra anamnesis, ¿no? Que nosotros sabemos, pero que en el paciente de emergencia utilizamos la norma técnica sample, ¿no? Que es síntomas y signos, la S, a alergia, ¿a qué medicamento? Jamás se olviden de preguntar si es alérgico a algún medicamento. Y tiene que estar registrado en la historia clínica. Pues si ustedes le colocan el medicamento y no está registrado, la mamá dice, yo se lo dije, aunque muchas veces puede ser cierto, como también puede no ser cierto. Pero entonces lo tienen que registrar obligatoriamente. Todo medicamento que ustedes van a indicar, tienen que registrarlo en la historia clínica y mencionar que ese medicamento que ustedes le están indicando, ese paciente no es alérgico. Y decir quién es la persona que les está diciendo que no es alérgico. Madre, el padre, la vecina, la paciente, ¿no? ¿Qué medicamento está recibiendo el paciente? Porque de repente es un paciente que con un test, ¿no? Que de repente viene convulsionando y no viene necesariamente por el traumatismo encefalocraniano la convulsión, sino de repente es por la epilepsia de fondo que pueda tener, ¿no? Entonces sí es importante por eso saber
qué patologías tiene el paciente y qué medicamentos. Y con el medicamento, si me está diciendo que está recibiendo ácido valproico, ¿por qué está recibiendo ácido valproico, señora? ¿No? Te tengo que preguntar. Las patologías previas, ¿no? Que tenga el paciente, cuándo fue su última comida y la exploración, ¿no? Porque a veces hay eh, en la piel características que de repente nos pueden hacer sospechar de repente en un maltrato infantil, ¿no? Y en este paciente, ¿no? Entonces tengo que buscar explorar al final lo que es lo que corresponde a la piel, si hay hematomas, si hay de repente quemaduras de cigarro, si hay maltratos, o etc. En este caso es TEG, ¿no? Entonces voy a buscar hematomas en la piel, porque así como ha sido, por ejemplo, si este es un politraumatismo, también voy a encontrar hematomas o diferentes en la piel, ¿no? Entonces, voy a proceder a hacer mi examen físico y mis exámenes complementarios de acuerdo a mis posibilidades, independientemente de donde esté, ¿no? Si estamos en Rebrelati, toda la batería de exámenes inmediatamente ante sospecha de un TEG grave, ¿no? Automáticamente ese paciente va a tomografía inmediatamente, ¿no? Como una emergencia. Pero esa no es la realidad de todos los establecimientos de salud. Pero sí es importante ser cuidadosos en el orden para que podamos identificar a los pacientes. Luego tenemos este índice de trauma pediátrico. Este índice de trauma pediátrico también es un índice que es importante, ¿no? Con que tiene estas variables en su evaluación, que es el peso, evalúa la vía aérea, la presión arterial, el sistema nervioso central, la presencia de heridas o de fracturas. Su calificación es +2 a -1 y por lo tanto generalmente va a tener una máxima calificación de 12 y una calificación negativa de 6, ¿no? Entonces, pero ¿qué me permite eh, identificar cuando yo aplico este índice de trauma pediátrico, ¿no? La gravedad del paciente. Y esa gravedad del paciente es aquel paciente que tiene pues un índice de trauma pediátrico menor o igual a 8, de acuerdo a estos parámetros. Ah, doctora, pero no me voy a olvidar, pero sí lo puedes tener en el celular, de repente en el WhatsApp cerca o en un lugar va a ser útil porque te va a permitir identificar la gravedad y la necesidad de trasladar a ese paciente inmediatamente, ¿no? Entonces tú tendrás que ir a hablar, si están lejos, tendrán que ir a hablar eh, con la persona que tiene de repente en el pueblo el único carro, ¿no? Quien les pueda facilitar, ¿no? Con el alcalde, si la alcaldía queda cerca, o quien les puede ayudar a trasladar a ese paciente inmediatamente. Entonces, ese es el índice de trauma pediátrico. ¿Qué exámenes voy a pedir? Bueno, va a depender donde yo esté, pues, ¿no? Si no estoy, si estoy lejos, donde no hay imagen, no voy a pedir absolutamente nada. Me tengo que preocupar por estabilizar el paciente e inmediatamente tratar de trasladarlo, ¿no? Pero primero lo tengo que estabilizar. Se pueden hacer un grupo de personas, van estabilizando al paciente, y otro grupo puede estar coordinando para trasladar ese paciente, ¿no? Ahora, idealmente, si estuviese en un hospital que tenga todo para poderle hacer, le haríamos, dependiendo de las lesiones donde se pueda presentar, pedir los diferentes exámenes auxiliares, como una radiografía cervical, radiografía de pelvis, tomografías, el ECOFAS. El ECOFAS es una herramienta muy importante y ustedes como jóvenes es una herramienta que todos lo deben de practicar, ¿no? Em, Todos lo deben de practicar para poder identificar sobre todo las emergencias que puedan tener. Entonces, es algo que también deben de saber. Creo que la universidad no sé si contrataron siempre a un grupo que les iba a enseñar ecografía, este ECOFAS. No sé si, bueno, si lo llegaron a contratar o no. La tomografía cervical, si no es tomografía cervical, la placa radiográfica que corresponda,
¿no? Cervical o donde ustedes piensen que ha sido el traumatismo del paciente. Entonces, los exámenes auxiliares radiológicos y los exámenes de sangre que se requieran, ¿no? Sobre todo la hemoglobina, que nos importa la hemoglobina, el grupo sanguíneo y el factor RH. Si es un test, importante los electrolitos, sobre todo el sodio, no se olviden de la glucosa, ¿no? Entonces, lo necesario, ¿no? Lo que pueda tener e intervenir adecuadamente. Entonces, acá hay un algoritmo, ¿no? Este algoritmo es importante que lo identifique porque los tiempos son muy importantes, ¿no? Todo lo que yo les he dicho puede ser que me demore mucho en actuar. Entonces, ¿qué gano resucitando a un paciente si los tiempos no los estoy cumpliendo y ese paciente no, va a quedar secuelado? No es justo, ¿no? Que un paciente quede secuelado solamente porque yo no lo hice en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es el ABCD, ¿no? Apertura de la vía aérea, ¿no? Cómo está la respiración, la circulación, la parte neurológica y la exposición. Exposición porque cuando hay mucha pérdida de volumen, entonces el paciente va a entrar en un shock, ¿no? Entonces hay que calentarlo, hay que ponerlo, hay que abrigarlo, ¿no? Y es muy importante. Yo tengo que identificar la hipotermia. Entonces, esa evaluación rápida, ¿no? Vía aérea, identificar la obstrucción, vía aérea difícil o un trauma en la vía aérea. En la respiración, identificar la ausencia de respiraciones. Si se trata de un neumotórax a tensión, si se trata de un neumotórax abierto, el abierto automáticamente lo tienen que ocluir. Si se trata de un neumotórax masivo, si se trata de un bole costal, de la circulación, si el paciente tiene ausencia de pulso, ¿no? Tengo que hacer RCP inmediatamente. Por eso en esos casos, primero es ¿no? el RCP, la parte cardiológica, lo primero que tengo que hacer, ¿no? Automáticamente empezar y luego como prioridad, ¿no? Ahora, ver la hemorragia externa, o si hay una hemorragia externa, tengo que tratar de cohibirla, ¿no? Buscar los signos de shock, ver si ese paciente tiene taponamiento cardíaco, que en su momento lo hemos mencionado, y si hay fractura de pelvis. A veces uno sabe, lo ve pálido al paciente, ¿no? Traumatismo, lo ves pálido, ¿no? Y no sabes de dónde, no veo sangrado, no veo nada, ¿no? Pero ¿está dónde? Está en la pelvis, ¿no? Entonces, si yo me acuerdo de este cuadrito y lo tengo ahí en el celular, voy a poder cumplir y acordarme de todo. Ustedes ahora tienen esa herramienta tan importante, bueno, tenemos, ¿no? Esa herramienta tan importante que tenemos la facilidad de buscar la bibliografía lo antes posible, dependiendo del paciente que tenga, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Ustedes son de esa generación de que ya tienen el celular como una herramienta para buscar. El pecado a veces no es no saber, el pecado es no hacer lo correcto teniendo las posibilidades de buscar y hacerlo bien, ¿no? Entonces, ay, un ratito, ya. Entonces, hay que identificar la hipotermia. Todo eso es en 5 minutos. Entonces tenemos que estar organizados, ¿no? Nosotros en la emergencia, cuando llega un paciente que está mal, tocan un timbre de paro y todos van, ¿no? Entonces, organizarse es importante. A los 5 minutos, ya después de que yo he estabilizado a mi paciente, porque hemos dicho, paciente con politraumatismo es un paciente con que inestable, con los 3 lados del triángulo alterado hasta que no se muestre lo contrario, ¿no? Entonces, en esos 5 minutos yo tengo que tratar de solucionar todos estos ítems que ustedes, hace un momentito les he leído uno por uno, ¿no? Los tengo que tratar de ir solucionando. ¿Pero en cuánto tiempo? En 5 minutos. Es decir, es un trabajo en equipo. A los 5 minutos ya voy a pedir los exámenes auxiliares en las posibilidades que pueda pedirlos, ¿no? Voy a volver a hacer rápidamente el examen para poder explorar todo, si se ha compensado el paciente y explorar todo y ver qué es lo que voy a solicitar, ¿no? Entonces ahí voy a hacer una exploración detallada de la cabeza a los pies, voy a hacer la historia clínica, ¿no? Y siempre yo reevalúo e intervengo
¿no? Y voy a ver las constantes vitales cada 5 minutos. Eso significa que si yo en esta primera parte he estabilizado al paciente, de los 5 a los 10 minutos no me voy a olvidar, va, ya está estabilizado, ¿no? Tiene que seguir siendo monitorizado. ¿Sí? Entonces ahí la dejarás a la interna, lo dejarán al otro interno o al técnico, pero tienen que estar monitorizando el paciente, ¿no? Dependiendo de las personas que los puedan apoyar en el lugar donde puedan estar, ¿no? Entonces eso se hace en los primeros 5 minutos hasta 10 minutos, ¿no? Entonces primero estabilizo y luego ya comienzo a ampliar historia, a solicitar exámenes auxiliares y siempre identifico y revalúo y voy revaluando, ¿no? Y las constantes cada 5 minutos, porque no tenemos monitor, ¿no? En cambio, en los hospitales sí tenemos el monitor y el monitor lo está aprendiendo mientras estamos observando, ¿no? A los minutos 10, ¿sí? 10, yo ya voy a hacer, ¿cómo se llama? Reevaluar el paciente y voy a valorar dónde va a ir, ¿no? Ahora, específicamente su manejo, ¿no? Lo van a encontrar ustedes en este flujograma acá en el lado derecho, ¿no? Entonces, el control cervical, fundamental, ¿no? La oxigenoterapia, fundamental. ¿Qué voy a evaluar? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Ya también oxímetros de pulso personales también hay, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Van canalizando la vía y hemos dicho que utilizan la vía intraósea. Entonces, en la apertura de la vía aérea, es apertura de la vía aérea con aspiración de secreciones. Hay que colocarle una cánula de alto flujo, ¿no? Y por último hacer una vía aérea quirúrgica. Con lo que es respiración, las bolsas de mascarilla, si el paciente tiene un neumotórax, hay que hacer una toracocentesis, y si el paciente tiene un neumotórax abierto, hay que cerrarlo, ¿no? Hay que colocar un tubo de drenaje y una ventilación bolso mascarilla. Si el paciente, a pesar de todo lo que ustedes han hecho, no late el corazón, pues tienen que hacer el RCP, ¿no? Agregar volumen, porque lo más probable es que esté chocado, ¿no? O hacer una paracentesis en el caso que haya derrame pericárdico, por ejemplo, y hay que inmovilizar la pelvis. Acuérdense que muchas veces, el paciente lo ven descompensado y nadie piensa que puede ser la pelvis y que ahí está la hemorragia. Y lo miran, lo buscan, qué raro, y nadie piensa en la posibilidad de que podría ser que el sangrado es ahí a nivel de la pelvis. En el déficit neurológico, ¿no? Hay que valorar la escala de Glasgow. Pueden utilizar el ASPU, ¿no? Al inicio, pero ya cuando ya el paciente ya esté estable, ya hacen su escala de Glasgow completa, elevará la cabeza, ¿no? Eh, y hay que colocar los medicamentos que requiere el paciente, ¿no? En el caso que fuese un paciente con TEC, pues ya le voy a tener que colocar ya el cloruro de sodio al 3%, ¿no? Y canalizando, siempre trabajando en equipo, ¿no? Voy a posicionar todas las pruebas que van a corresponder de los 5 a los 10 minutos, son todas las pruebas que yo voy a solicitar, ¿no? Para este paciente, voy a pedir placas radiográficas, voy a colocarle la sonda, ¿no? Voy a tratar las deformidades, voy a calmar el dolor, voy a calmar las convulsiones. Y de los 10 minutos a siguientes minutos, ya voy a pedir exámenes más sofisticados, ¿no? Que me puedan demorar más tiempo, pero el paciente ya en estos minutos ya se ha tratado de estabilizar, ¿no? Con estas medidas que están en el lado derecho. Entonces, el politraumatismo puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros vemos politraumatismos, pero de accidentes cerca del hospital, ¿no? Porque la mayoría de los politraumatismos generalmente están en la periferia. No hay más accidentes a nivel de la periferia con conductores un poco más irresponsables, probablemente, ¿no? Entonces, eso sería todo.
Hola. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, una pregunta. Dime. Cuando explicó el índice de trauma pediátrico, dio una puntuación el cual era considerado como un trauma grave. ¿Cuál sería esa puntuación? En el trauma pediátrico, ustedes lo que tienen que ver es la puntuación del trauma, es decir, la puntuación grave es que sea menos o igual a 8, ¿no? Con esa puntuación de menor o igual a 8, ese es un paciente grave, ¿no? Acuérdense de que ese paciente grave, ustedes es decir, no se van a quedar con el paciente. Por eso ustedes tienen que, ese índice les permite identificarlo para que ustedes tomen la medida más rápida de poder trasladar a ese paciente, ¿no? Probablemente, dependiendo de la magnitud del, 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 del trauma que tenga el paciente, de repente no podría sobrevivir. Por eso es importante que ustedes, cuando vayan a la posta, ustedes tienen que identificar el material que van a necesitar para, independientemente cuál sea la emergencia. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Independientemente, en este caso estamos hablando de trauma, pero podría ser, por ejemplo, un paciente que ya con shock anafiláctico, por ejemplo, a su posta, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que tienen allí, ¿no? Es decir, tienen que ver, porque no solamente en este caso, ustedes, claro, que ustedes van a intervenir y van a tratar de hacer todo lo que está acá en este flujograma, ¿no? Y van a decir, este paciente yo ya lo he clasificado y tiene un índice de trauma severo, porque tiene un trauma grave, porque tiene un valor que está en 8, ¿no? Entonces, este paciente yo sí o sí lo tengo que trasladar. Entonces, pero ¿cuál va a ser su flujograma? ¿Quién les va a ayudar a trasladar? Si tienen ambulancia, no van a tener ambulancia. Si nomás acá el caso del congresista que falleció. ¿Dónde ha fallecido? Ha fallecido en la costa. ¿Se acuerdan, chicos, del paciente del congresista que falleció con problema, creo, cardíaco, ¿no? ¿Escucharon la noticia? Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. Ya, entonces miren, eso ha sido en la costa, cerca, yo conozco, yo soy de Arequipa, entonces ese es el Valle de Tambo, ahí está el balneario de Arequipa que es Mejía, ¿no? Y eso estaba en la punta de Bombón, y la punta de Bombón tiene su centro de salud. Bueno, tenía esa época hace, cuando yo hice mi serums ahí, ¿no? Entonces ahí hay un centro de salud también, un centro de salud. Entonces no han podido hacer absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque no previeron de que podría ocurrir este tipo de accidentes. Entonces lo primero que tienen que hacer es identificar, qué ir, ¿no? Mi posta es cerca de una carretera, entonces lo más probable es que puedan venir accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Cómo va a ser? Primero, estabilizar al paciente. Lo primero que tienen que hacer es estabilizar al paciente. Es decir, tienen que aperturar la vía aérea, colocarle, en el caso que tuvieran una cánula, si no tienen una cánula, si tienen oxígeno, ¿no? Y colocarle o poner una vía aérea quirúrgica en el caso de una neumotoras atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero, no? Entonces, primero estabilizar el paciente y ya después lo vas a trasladar. Pero ¿qué gano yo diciendo, ay, este paciente sí tiene un índice de trauma grave, ¿no? Porque es menor, está en menor o igual a 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? No, yo ya tengo que tener mi plan de trabajo para poder, ¿qué voy a hacer con ese tipo de pacientes si llega, ¿cómo se llama? A mi posta, ¿no? Pero lo más importante es esto. Bueno, no, ustedes no ven, ¿no? Es decir, el A, B, C, D, E, ¿no? Es esto, y hago así con mi puntero de mi dedo. Ya, entonces, esto es lo más importante, ¿no? Tratar de solucionar todo esto. Y ahora hay talleres, chicos, ahora hay talleres, diferentes talleres que se dan, ¿no? Para poder trabajar este aspecto de la vía aérea, ¿no? Este ABCDE, hasta los 5, hasta los 10 minutos, hay. ¿Dónde están ya, hay, ¿cómo se llama? Talleres, y esos talleres ustedes deben de ir,
¿no? Y familiarizarse con esos talleres, ¿no? Y practicar en su casa, porque a veces no se puede canalizar, a veces el problema es volumen. Si este paciente tiene, ¿cómo se llama? Sangrado, está perdiendo volumen. Sangre no vas a encontrar en ese momento, pero por lo menos le pasarás volumen, ¿no? Y como está chocado, no van a poderlo canalizar. Entonces ahí tienen que practicar que la colocación de una vía intraósea. Sí, eso lo pueden practicar, pero vayan a esos talleres. No sé si ustedes están haciendo en los talleres de la universidad. ¿Tienen talleres en la universidad simulado como simuladores? Chicos, ¿tienen? Hola, Sí, doctora, sí hay simulador. ¿no? Entonces, bueno, entonces tienen que practicar lo que les han enseñado, ¿no? Tienen que practicar lo que les han enseñado, ¿no? Bueno, chicos, ya tengo que irme a la universidad y de ahí a la guardia. ¿No hay otra pregunta? Y otro consejo que les doy, ¿no? Si tienen que repasar lo que ven ustedes en los hospitales. Si ese día ven una faringitis aguda, pues vayan a su casa y lean faringitis aguda. Ahora ustedes tienen herramientas que nosotros no teníamos. Camino a su casa, pueden estar leyendo, ¿no? Si tienen un paciente con neumonía, bueno, lean neumonía. Entonces van a relacionar lo que tuvieron, es más fácil que no se lo olvide. Bueno, chicos, ya no me estoy yendo, voy a ir a la universidad y después ahí al hospital. Cuídense.